la civilización musulmana. Todos los inventos, todo el desarrollo científico, la medicina, la brújula, la pólvora, la escritura, las matemáticas, la medicina, todo viene de la cultura musulmana. Después cae en desgracia por problemas que, bueno, no es el caso comentar, ya en otro momento podremos hablar de eso. Pero finalmente, dividida y enfrentada entre ellos, fue dominada gradualmente por el imperialismo británico, francés, y los dividieron y se apropiaron de sus territorios, y muchos de ellos recién han recuperado su libertad, su independencia en el siglo XX, o sea, a mediados del siglo XX inclusive, algunos durante la Segunda Guerra Mundial, otros un poco antes, pero algunos a mitad del siglo XX, o sea, recientemente han recuperado su libertad, su independencia, y tan rápido, porque antes han sido una civilización que han alcanzado niveles de desarrollo sorprendentes, que temen los países europeos, o sea, el imperio británico, francés y norteamericano, teme de que se desarrolle con tanta eficiencia como antes lo fueron, y se conviertan en un adversario en el control del mundo. Ese es su temor, por eso es que continuamente están en una guerra permanente contra los países musulmanes. Pero ¿qué fue lo que hizo Bin Laden, por ejemplo, que tenemos que entenderlo porque es muy importante, para poder unificar a todo el pueblo musulmán en un desarrollo inmediato, desarrollo político, económico, cultural inmediato, para convertirse en una potencia que haga temblar a los países europeos y a Estados Unidos mismos? Pues Bin Laden se dio cuenta que había un elemento cohesionador, el Corán. Y Bin Laden creó universidades en diferentes, y con otras hizo convenios para este propósito, en todo el Medio Oriente, en los países de habla musulmana, de religión musulmana, en las cuales en sus planes curriculares se incluyó, de acuerdo con los estados por supuesto, la enseñanza del Corán. Y en todas se enseñó el Corán, algo que habían hecho olvidar los imperialismos que he mencionado, francés, británico especialmente. Y el Corán estaba medio olvidado en los países musulmanes. Pero con Bin Laden, de pronto se convierte en un curso dentro de la universidad, que tiene que estudiarse, tiene que enseñarse. Y de pronto todos lo estudian y encuentran elementos cohesionadores en el Corán. Todos esos musulmanes encuentran un elemento cohesionador de su identidad, de su proyecto de vida. Y encuentran que antes han sido potencia y pueden seguir haciéndolo por la voluntad de Alá. Y porque si es necesario emprenderán la guerra santa contra quien sea y se armarán. Y pues no tendrán miedo a la muerte ni nada porque irán a su cielo. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia del mito? ¿Se dan cuenta cómo constituye un fenómeno cohesionador que permite que crezca la confianza, crezca la seguridad y crezca la voluntad de poder y la capacidad de poder en ese pueblo? Eso los hace indestructibles. Creer en una idea te convierte en indestructible. Por eso es que el mismo Abimael Guzmán, cuando la capturan, acuérdense que dijo: esto no lo cambia a nadie. No muere. Esto no muere, ¿no? Entonces, porque tiene una convicción a prueba de todo. Ya está convencido, y claro, los que lo siguen también están convencidos de lo mismo. Entonces, es un elemento cohesionador. En el cristianismo, por supuesto, también se dio con el tema de las cruzadas. En el cristianismo se convirtió como un tipo de fe que predica el padecimiento, el sufrimiento, el amor, etc. Pero claro, estaba neutralizado este tipo de emociones, este tipo de sentimientos, este tipo de virtudes, etc. Estaba neutralizado por la propia personalidad del bárbaro. Porque después de todo, los europeos, ya asentados en Europa, o sea, que fueron originariamente bárbaros del Asia Central, con costumbres de asesinos, saqueadores, asaltantes, vándalos, porque incluso había un grupo de bárbaros que se llamaban vándalos salvajes. De pronto ahora los curas le hablaban
de amor, de sufrimiento, de misericordia, ese tipo, un poco de ablandamiento. Entonces, como no pueden soportar tanto ese tipo de presión emocional, sentimental, bueno, salieron con sus famosas cruzadas, hay que meter guerra. Ya entre ellos guerreaban y se asesinaban entre ellos, pero, y durante siglos, ¿no? desde que se posesionaron de Europa. Pero ahora hay que hacer las guerras para recuperar Jerusalén. O sea, se fijaron en su mente otro mito, ¿no? Recuperar Israel, la tierra santa nuestra. Hay que recuperar, otro mito. Bueno, ahí les hablo de Friedrich Nietzsche un poco, porque en ese momento me apasioné un poco mientras estaba haciendo esto. Este señor es de 1844 hasta 1900, es un filósofo que al principio nadie lo valoró como filósofo y después sí, ¿no? A tal punto que es uno de los filósofos más famosos que existen y más leídos tal vez, ¿no? Pero su conclusión es: Dios ha muerto. El cristianismo es una doctrina de muerte, de sufrimiento, es lo que dice. Y su padre era pastor de una iglesia protestante. Y él mismo era creyente hasta que en algún momento decidió cambiar. Y dice: el cristianismo es una doctrina de muerte, de sufrimiento, de dolor. Hipócrita, dice. Si tanto aman la muerte, ¿por qué no acaban de una vez con sus vidas? O sea, es una literatura cautivante, ¿no? Que uno al leerlo dice: caramba, ahí hay algo de... Sí, pues, ¿no? Pero no es tan cierto, ¿no? Pero hay cosas que sí son importantes. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Él está haciendo un análisis del europeo. ¿Cómo es el europeo? Lo que era, la bestia, el bárbaro, y lo que debe ser. Pero ¿qué es ahorita? Una cuerda tendida sobre la vida. Está en tránsito. O sea, él quiere que cambie algo. O sea, él está siguiendo el hilo del mito. Está recogiendo los hilos del mito para dárselo a su pueblo y decir: por acá deben caminar. ¿Hacia dónde? Hacia superhombre. Eso es lo que recoge el nazismo. El nazismo lo recoge y dice: pues nosotros los alemanes somos eso. Después de todo, Nietzsche es alemán. Acá agrega Nietzsche: queréis que el hombre bueno sea modesto, diligente, bien intencionado y moderado. A mí se me antoja que ese es el esclavo ideal. Porque el cristianismo es una religión de obediencia. O sea, para él es la voluntad de poder. O sea, en la voluntad reside todo. La voluntad lo puede todo. O sea, está recogiendo el hilo de ese mito tradicional, en este caso alemán, para darle el impulso a su pueblo. La voluntad de poder. Lo que tú quieres, eso lo puedes conseguir. Y se lo dice. Puedes ser superhombre. Una nueva visión del hombre en la que prime la fuerza y la determinación, la voluntad como forma de poder. El triunfo de un ideal moral se logra por los medios inmorales que cualquier triunfo, la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. O sea, algo un poco inescrupuloso, ¿no? El punto es alcanzar el objetivo, no interesaría mucho los medios. Más o menos en este sentido es una reedición de lo que es el Príncipe de Maquiavelo, pero en este caso 4 siglos después. Maquiavelo también es italiano. Bien, ¿y cuáles son los mitos de los bárbaros anglosajones, ya más civilizados por la religiosidad cristiana, ¿no? Pues sus mitos no son otra cosa que la codicia, el hambre desmesurado de poder, y ahí tenemos pues cómo es que eran unos grandes asaltantes en el Pacífico, en el Atlántico, asaltaban a los barcos españoles que habían saqueado América, Perú más exactamente, o México, y se llevaban el oro hacia España, y a mitad de alta mar en el Océano Atlántico eran asaltados por el pirata Drake, Barbarroja y otros asaltantes más, que eran asaltantes que eran protegidos por la corona inglesa. O sea, robaban, pero como llevaban el oro a la corona inglesa, pues estaba bien. Entonces perseguían a otros delincuentes, pero no a los propios.
Claro, en Europa había esclavos. Por ejemplo, antes el esclavismo no tenía color racial, no tenía color de piel. El esclavismo era simplemente esclavismo. El mismo Miguel de Cervantes Saavedra, que le conocían como el Manto de Lepanto, era el esclavo de unos moros, o sea, de gente de color más oscura. Y durante un largo tiempo fue esclavo, porque había perdido una guerra, fue vencido y fue esclavizado un tiempo, ¿no? En la misma tradición histórica hebrea, a José, sus hermanos, lo vendieron como esclavo. O sea, la esclavitud no tenía color. Podía ser blanco, podía ser negro, de cualquier color. Pero acá sí tiene un color. Y son los africanos a los que se lo llevan como esclavos al África, porque la esclavitud ya fue un momento histórico superado. Pero no, ahora descubrimos a los negritos y los llevamos a Europa, los esclavizamos y los traemos a América y también los esclavizamos, al punto que en Estados Unidos hasta la década del 60 prácticamente han habido formas de esclavitud, segregación racial y todo eso. Acuérdense que en 1968 asesinaron a Martin Luther King y en el 63 o 62 lo asesinaron a Kennedy. En el 62. En el 62. ¿Por qué? Porque tenía una forma de apoyo a estos estados y sociedad americana que estaba en contra de la esclavitud. Pero hay que asesinarlo peligroso. Porque es muy peligroso para los esclavistas. El sistema. Los esclavistas no querían que se elimine esa explotación porque, claro, en la parte sur de Estados Unidos era una zona predominantemente agrícola, como lo es hasta ahora, y caramba, los esclavos necesitaban esclavos para cultivar la tierra. Bueno, y el colonialismo, que lo ha mantenido, ustedes han visto, ¿no? Lo conocen por su dominio de estos temas, como todo el África ha sido colonia inglesa, francesa, holandesa, portuguesa, española, y toda América ha sido colonia de ellos. O sea, se han aprovechado lo máximo del mundo, han explotado el mundo como han querido. Y claro, el ahorro de toda esa explotación lo tienen ahora y con eso siguen viviendo, pero están viviendo ya de lo que les queda. Pero están buscando otra forma de explotación y ahí están los tratados internacionales con los cuales nos engatusan para seguir viviendo a nuestras expensas de nuestro trabajo y nuestra riqueza. Bueno, en Estados Unidos también la codicia ha sido una forma de tótem, una forma de ídolo que han perseguido, una forma de mito alrededor del cual giran para engrandecerse, para crecer, para acumular riqueza. Pero tienen otros mitos, y este es muy interesante. Miren estos mitos, el Capitán América. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados norteamericanos van a la guerra y ¿qué se le ocurre crear? Cada país desarrollaba sus formas propagandísticas para levantar la moral de sus pueblos en guerra. Estados Unidos crea el Capitán América, o sea, un soldado invencible que con su escudo evitaba que le atraviesen las balas y podía avanzar frente al enemigo, a los alemanes, y nadie podía vencerlo. Es inspirador, o sea, le da sentido a su sociedad, a su pueblo, como de un pueblo invencible. Tiene su Capitán América. Durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, que era una colonia, y bueno, no tienen solamente a Capitán América, también tienen a Superman, que es un invencible, es un héroe, un luchador por la justicia, y tienen a los superhéroes y todos ellos, que claro, los hace presentar a los norteamericanos como los jovencitos, como los buenos, y los que están en contra de ellos son los malos. Y de pronto tenemos eso metido en el cerebro nosotros como íconos mentales, como si fuera verdad, porque nos lo han vendido con tanta insistencia. Así que como cuando tenemos sed decimos quiero una Coca-Cola, igualito. ¿Quiénes son los buenos? Los americanos. ¿Quiénes son los malos? Los contrarios. En la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Ho Chi Minh lucha por su independencia y en realidad la consigue. Los franceses, después de vencer la guerra, en la Segunda Guerra Mundial a Alemania, los franceses todo su ejército lo llevan ahí a Indochina para evitar que los vietnamitas obtengan su independencia. Pero los vietnamitas logran
logran derrotar al ejército francés. Los derrotan y los franceses, a pesar que pidieron ayuda a los Estados Unidos, y Estados Unidos no les dio hombres, pero sí les dio armas y dinero, perdieron la guerra. Se fueron derrotados los franceses y entonces ahí entraron los norteamericanos. Dijeron, bueno, si tú nos dejas la plaza, vendamos nosotros y nos apropiamos. Pero les salió caro. Tampoco pudieron. Se metieron y tampoco pudieron. Y esa guerra les duró hasta la década del 70. Y en la década del 70 tuvieron que irse derrotados con el rabo entre las piernas. ¡Qué humillación! Un pueblo subdesarrollado le venció a una potencia, venía de un arma nuclear, a la primera potencia del mundo, y se fueron humillados. Entonces, ¿qué es lo que hace Estados Unidos para devolverle la moral a su pueblo? Rambo. Y en Rambo gana todas las guerras. En Rambo él solito vence a todos los chinos, se enfrenta contra 50, contra 100, contra 1000 y gana. Ese es Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Y la sociedad no también. ¡Ah! Y nosotros también acá nos tenemos el cuento. ¿No? Sí, gana. Pero le devuelve la moral a su pueblo. Rocky. ¿No? Rocky también. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. En la película. En las películas. Rambo vence hasta el ejército ruso. También los vence. Rambo. Solito. Se enfrenta contra tanques, contra helicópteros y a todos los destroza. Con flechas, ni siquiera con armas. Rocky también vence a todos. Hasta vence a un boxeador ruso que era más grande que él. Y viejo todavía, encima ni siquiera joven. Entonces, crean otro tipo de fenómenos, otro tipo de mitos. Fiebre de sábado por la noche, break dance, que no sé si se escribe así porque no conozco esta palabra en inglés. Entonces, de repente me he equivocado ahí. Entonces, pero ¿qué cosa es esto? Competencia, el espíritu de la competencia, el ganador, el vencedor. Entonces todo el mundo cuando sale de ahí sale identificado como el ganador de un baile, como el ganador de una danza, ¿no? Break dance. Pero es que esa es la cultura norteamericana. O sea, te vende la ilusión, la fantasía de una película, te la convierte como algo apoteósico y real. A los chicos les gusta eso. Y a los jóvenes, a todo el mundo que está en los cines, terminan identificados y hasta terminan convencidos. No, sí, pues el norteamericano es invencible. Pero eso lo hacen, pues, eso se llama alienación y lo hacen con la finalidad de poder tomar dominio sobre la sociedad. Claro. Eso es real, así es. Primero darle sentido a su existencia, levantar su moral y demostrarle a todos que ellos siguen siendo los vencedores, aunque en la realidad no lo sean tanto, ¿no? Así es. Aunque la realidad no sea. Entonces acá vemos como una imagen así que se me ocurrió su tótem, ¿no? Y abajo pues el oro, los diamantes, el oro. ¿Qué es lo que siempre persiguen? ¿Por qué tanto amor al oro? ¿Qué hacen con ese oro desmedido? Que lo tienen ahí ahorita, menos de un 1% es dueña de más del 99% de la riqueza del mundo. ¿Y para qué quieren todo ese oro? ¿Para qué vienen a Kuczynski, amando el oro hasta el final de sus días? Ya están muriendo el palo y sigue robando. Se fue, lo sacaron, porque aunque él dice que renunció, lo sacaron y estuvo firmando un decreto supremo con 2 días con una fecha de 2 días atrás, entregando los lotes petroleros que habían en Paita a los canadienses. No puede ser, no puede ser. Pero así, ese es el espíritu que tienen ellos. ¿Y en el Perú qué pasa? ¿Y en el Perú qué tenemos? Tupac Amaru, que vivió de 1738 a 1781, que lo asesinaron en 1781, es lo más próximo a nosotros, en mi opinión. Es el primer mestizo del Perú. Por eso tenemos que reconocerlo en su valía, en su valor, como el hombre que le dio textura histórica al país, a nuestra historia, levantándonos de un momento en el que insurgió contra el dominio español, contra el dominio opresor, en defensa de los derechos de él y los derechos de los suyos. Es más complejo analizar este tema, no es el caso hablarlo ahorita, pero es una figura que merece ser destacada, y no pues a un Simón Bolívar que está en la plaza en el Congreso, cuando Simón Bolívar está en un caballo montado en la plaza del Congreso, que se llama Plaza Bolívar, cuando Bolívar fue un traidor. Eso sí, partió el Perú en 2 y creó Bolivia, que antes era parte del Perú. En el mapa que deja para la posteridad,
toda la parte del Amazonas hacia arriba, en ese mapa con el cual pretenden engañar a los peruanos, señala que es parte de la Gran Colombia. Guayaquil lo incorporó a Ecuador. Entonces, ¿qué cosa representa Bolívar para nosotros? Es un traidor. O sea, es un tipo que hizo daño al Perú. ¿Y qué hace ahí en la Plaza Bolívar? Debe sacarlo. ¿Qué hace en la Plaza Bolívar? A Francisco Pizarro lo sacaron de la Plaza Pizarro, que está al costado del Palacio. Correcto, claro. A Bolívar lo deben sacar de ahí, ¿no? No ganó la guerra de Ayacucho, por si acaso. Hay muchos que creen que ganó. No peleó en Junín. En Junín peleó, ¿cómo se llama? Sucre. Y ganó la batalla de Junín. Y en la batalla de Ayacucho no ganó Bolívar. Ahí sí peleó Bolívar. Bueno, desde atrás como general. Pero Bolívar ordenó la retirada. Y fue un mayor Rázuri el que fue a recibir la orden de Bolívar, y Bolívar le dijo retirada. O sea, perdimos la batalla. Y Rázuri se fue donde su jefe, que era un jefe argentino, y le dijo: el general Bolívar dice que ataquemos por la retaguardia. Por la orden de Rázuri, por la indicación de Rázuri. Y el general que tenía los húsares de Junín justamente a su mando, con ellos atacó por la retaguardia a los españoles y se volteó la batalla, pero estaba perdida. O sea, ese es Bolívar. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que conocer nuestra historia. Entonces, la falsedad oficial, que yo le he visto cuando a mí siempre me ha gustado leer, y cuando yo era niño he leído libros de historia antiguos, esos con los que estudió mi padre. Y ahí decía en esos libros, que me acuerdo, decía: ¿quién fue Tupac Amaru? Un indio rebelde, un bandido, así decía. Hasta la década, hasta el siglo XX, ¿quién fue Tupac Amaru? Un bandido, un indio rebelde, cuando en realidad es un héroe. Tenemos que levantarlo.